Hace apenas minutos, en lo profundo de un rincón remoto del Pacífico, un volcán en el archipiélago de Hawái ha brotado de su letargo y ha lanzado una gigantesca columna de lava que se eleva por encima de 1.200 pies. Científicos, testigos, radares y satélites han registrado un fenómeno que provoca asombro, desconcierto y, sobre todo, inquietud. ¿Qué significa este despertar inesperado? La noticia se despliega ante nosotros con una fuerza que arrebata la rutina diaria. Un volcán que parecía estable ha mostrado señales que durante años podrían haber estado allí, ocultas en datos, en zumbidos imperceptibles, en temperaturas crecientes. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado en el subsuelo para provocar esa explosión de energía visual y térmica? Los investigadores, equipados con sus instrumentos de precisión, han quedado estupefactos ante la altura alcanzada por la fuente de lava. Una colosal erupción de más de 1.200 pies, algo que no se veía con esa magnitud. Y más aún, ¿qué implicaciones puede tener para las comunidades cercanas, para la fauna, para la dinámica geológica de la región? Lo que parecía un episodio más de vigilancia volcánica rutinaria se ha convertido en un acontecimiento que desafía las expectativas. No hablamos únicamente de una erupción moderada o un flujo de lava clásico, sino de un fenómeno extremo que exige respuestas. ¿Dónde estaban los signos? ¿Se pudieron anticipar? Y si se podían anticipar, ¿por qué no se ha hecho más para prevenir el riesgo? Esta introducción no pretende dar todas las respuestas, solo pretende encender la chispa del interrogante. Porque lo que sigue es más complejo de lo que a simple vista parece, más profundo de lo que las imágenes muestran. El vulcanismo no es simplemente drama visual, es una conversación silenciosa entre la Tierra y nosotros. Y hoy, esa conversación ha subido el volumen. En el siguiente bloque, exploraremos los hechos concretos, los datos que los científicos manejan, las primeras imágenes y los informes preliminares. Pero antes de pasar allí, queda planteada la pregunta: ¿estamos preparados para lo que la Tierra está dispuesta a contarnos? Y si no lo estamos, ¿cuál será el coste? El fenómeno comenzó hace poco. Los sensores instalados en la zona de El Kilauea, en el archipiélago de Hawái, registraron un aumento en la actividad sísmica. Se detectaron movimientos amplios en la red de estaciones que monitorean el volcán, seguidos de un repunte térmico en la cámara magmática. Los geólogos localizaron una grieta emergente en el flanco sur del volcán que permitió la liberación repentina de presión acumulada. Desde esa grieta, la lava emergió con violencia y formó una columna que alcanzó aproximadamente 1.200 pies de altura, según estimaciones de los observatorios de volcanología. A medida que la lava ascendía, los fragmentos de roca, gas, ceniza y partículas incandescentes acompañaban el chorro, generando una nube de impacto que se dispersó hacia la atmósfera. Las primeras imágenes muestran un espectáculo aterrador: una fuente de lava iluminando la noche, un torrente ardiente que se eleva en el cielo y proyecta sombras sobre el paisaje. Equipos de vigilancia registraron la secuencia, y los investigadores compartieron videos que ya circulan en plataformas especializadas. Además, los modelos de dispersión de ceniza sugieren que la nube generada podría alcanzar altitudes significativas, lo que introduce la posibilidad de afectación atmosférica. Ello implica riesgo para la aviación y modificación temporal de las corrientes de aire locales. Mientras tanto, flujos de lava posteriores comenzaron a desplazarse hacia la ladera, lo que generó alertas en comunidades circundantes. Aunque aún no se ha emitido una evacuación generalizada, se ha declarado un estado de vigilancia elevado y se recomienda a la población mantenerse informada y preparada. Los detalles técnicos revelan que la fuente de lava alcanzó aproximadamente 365 metros de altura, lo que supera muchas erupciones recientes en la zona. Los científicos explican que ese tipo de altura es indicativa de una liberación explosiva de magma bajo alta presión más que de un flujo laminar habitual. En otras palabras,
algo en el subsuelo cambió significativamente, ya sea la composición del magma, la acumulación de gas o la estructura de las grietas, para provocar esa liberación. La cámara magmática, que lleva años alimentando al volcán, podría haber aumentado y haber acumulado más volumen de magma del estimado o haber experimentado un cambio en su conectividad con la superficie. Los datos preliminares apuntan a la posibilidad de interacción con agua subterránea, lo que puede generar explosividad adicional. Sin embargo, los expertos aún analizan los registros. Para los habitantes de la isla, este suceso representa más que una curiosidad científica. Es una llamada a ajustar expectativas, a revisar planes de emergencia, a reconsiderar la relación entre territorio, naturaleza y riesgo. Las autoridades locales han activado protocolos de alerta, pero la incertidumbre persiste respecto al alcance de la erupción. ¿Se limitará a este episodio visible o se desarrollará una fase prolongada? ¿Qué pasará con la infraestructura, con la red eléctrica, con los servicios básicos? Mientras los equipos recaban más datos, la tensión acecha en el horizonte. Y ese es el punto clave. No basta con saber lo que ha pasado hasta ahora, sino imaginar lo que podría venir. La pregunta, entonces, se plantea: ¿estamos frente a un episodio aislado o ante el preludio de algo mayor? Una cuestión que nos lleva al siguiente análisis sobre los posibles escenarios. Con los datos recogidos hasta este momento, los expertos elaboran varios escenarios que oscilan entre lo grave y lo catastrófico. En primer lugar, el escenario menos grave. La erupción se contiene rápidamente, la fuente de lava disminuye de intensidad, los flujos se enfrían y la actividad vuelve a niveles de vigilancia normal. En este escenario, las comunidades cercanas sufren interrupciones temporales, evacúan puntualmente y el impacto económico es moderado. No obstante, incluso esa versión menos grave exige una respuesta eficiente de infraestructura y servicios. El segundo escenario es más complejo. La erupción se prolonga, se forman nuevos conductos de lava, las grietas se extienden y los flujos afectan áreas pobladas o de alto valor ecológico. En ese caso, los daños podrían escalar, las evacuaciones implicarían días o semanas, la ceniza podría afectar cultivos, la industria turística podría resentirse y el ecosistema del entorno volcánico sufriría consecuencias graves. En términos técnicos, podría generarse una erupción de fisura prolongada, en la que la fuente original se convierte en un frente de lava lineal que se alimenta de la cámara magmática durante días o semanas. El tercer y más preocupante escenario combina la intensidad del chorro de lava con condiciones climáticas y geológicas adversas. La explosividad aumenta, se generan ondas de choque, la nube de ceniza alcanza altitudes mayores y desplaza material volcánico a distancias inesperadas. En este contexto, la aviación regional estaría en riesgo. Las corrientes de viento transportarían ceniza y polvo volcánico hacia otras islas, o incluso hacia el continente. Además, la infraestructura crítica, como carreteras, líneas eléctricas y tuberías de agua, podría quedar comprometida, y la población entraría en una fase de emergencia mayor. Los modelos de simulación, sin embargo, aún están en evolución. Hay variables que no se conocen con precisión: la tasa de suministro de magma, la presencia de agua en el subsuelo, la resistencia de las rocas que conforman la cámara magmática, el factor de presión de gas y la geometría de las grietas que se formaron. Esa falta de información introduce un grado de incertidumbre que permite vislumbrar riesgos que no pueden descartarse. Por ejemplo, si la grieta original se conecta con otras cámaras, el volumen de magma disponible podría ser mayor de lo estimado, lo cual haría que los escenarios moderados sean menos probables. Del mismo modo, si la fuente de lava se prolonga y se transforma en flujos laterales que alcanzan zonas más bajas, la situación puede convertirse en crisis. Para las comunidades y las autoridades locales, el reto está en prepararse para lo que podría venir sin caer en el pánico.
Se deben activar planes de contingencia, monitorear servicios esenciales, asegurar rutas de evacuación y gestionar la comunicación para que sea eficaz. Pero al mismo tiempo, esa preparación debe equilibrar la normalidad con la alerta. La población no puede vivir en estado de histeria permanente, pero debe estar lista para moverse si es necesario. Esa tensión entre tranquilidad y urgencia es una de las partes más complejas de la gestión de desastres. Y es justo aquí donde surge una cuestión decisiva. ¿Qué tan preparado está el entorno para reaccionar cuando la Tierra habla a ese volumen? Eso nos lleva a examinar las implicaciones humanas, técnicas y sociales del fenómeno. Cuando la naturaleza se manifiesta con una fuerza tan evidente, las implicaciones humanas emergen con rapidez. En primer lugar, las comunidades próximas al volcán, habitantes de zonas residenciales, trabajadores del turismo, pequeñas empresas locales, se enfrentan a una disyuntiva: permanecer en sus casas bajo vigilancia y riesgo, o desplazarse temporalmente hacia zonas más seguras sin certeza de cuándo podrán volver. Esa decisión afecta vidas, ingresos, rutina, calma. Mientras tanto, los servicios públicos, agua, electricidad, comunicaciones, pueden quedar comprometidos si las infraestructuras sufren daños por lava, ceniza o por el colapso de soporte técnico. En el plano técnico, los ingenieros y equipos de emergencia trabajan contrarreloj para vigilar la red eléctrica, asegurar estaciones de bombeo de agua, revisar que las rutas de evacuación no queden cerradas por flujos de lava o desprendimientos. La ceniza volcánica, por su parte, representa un riesgo respiratorio, reduce la visibilidad e incluso contamina la maquinaria pesada. Desde el punto de vista social, la tensión se instala en la espera. Se convierte en una cuenta atrás sin reloj visible, un ¿hasta cuándo? Que no tiene fecha concreta. Las familias se preguntan si podrían perder su hogar, su negocio, su medio de sustento. Las autoridades tienen que comunicar sin alarmar, informar sin paralizar. Los escolares, los turistas, los trabajadores temporales, todos se convierten en piezas de un tablero en el que la corteza terrestre ha movido ficha con determinación. También emergen preguntas sobre la resiliencia de esas comunidades. ¿Cuántas han vivido antes eventos similares y se han adaptado? ¿Cuántas se encuentran en riesgo por falta de recursos o por una planificación deficiente? En el terreno científico-técnico, la explosión de lava de más de 1.200 pies plantea retos inusuales. Los sensores deben calibrarse para medir columnas tan altas. Los drones deben volar cerca de zonas de calor extremo. Los equipos se enfrentan a condiciones que no siempre habían previsto. Eso implica mayor coste, mayor riesgo para los técnicos y mayor margen de error. Y cuando aumenta el margen de error, la duda crece. Esa duda es social y técnica. No solo qué pasará, sino también qué tan seguro es confiar en los sistemas de alarma. Hablar de preparación es hablar de vulnerabilidad latente, de contratos técnicos que pueden fallar, de presupuestos ajustados y decisiones difíciles. Todo ello desemboca en una cuestión crítica: ¿hasta qué punto nuestras estructuras, humanas, técnicas, sociales, están listas para gestionar un fenómeno que desafía lo habitual? Y si ahora mismo el escenario es grave, ¿qué sucederá si el fenómeno escala? Esa reflexión conecta directamente con lo que vamos a ver ahora: el papel de la investigación científica, la vigilancia geológica y los aprendizajes que podemos extraer de este despertar del volcán. La ciencia funciona como un puente entre lo visible y lo desconocido. En este caso, los equipos de geólogos, vulcanólogos, ingenieros y especialistas atmosféricos se han movilizado para entender no solo el momento presente, sino también lo que vendrá. Los observatorios volcánicos han desplegado sensores sísmicos, termales y de presión de gas. Se han enviado drones con cámaras infrarrojas para mapear la fuente de lava y sus alrededores. Se ha activado la vigilancia por satélite para capturar imágenes de la nube de ceniza y del flujo térmico.
Esa coordinación interdisciplinar permite construir modelos predictivos, mapas de posibles rutas de lava, estimaciones de altura de columna, cálculos de dispersión de ceniza. Pero esos modelos tienen límites. La incertidumbre radica en la naturaleza misma del fenómeno. Los volúmenes de magma, la interacción con agua, la topografía bajo la lava, los cambios en la cámara magmática. Muchas de esas variables siguen sin resolverse. Un punto clave es que el reciente brote de lava de 1200 pies de altura podría devenir en un marcador para la región volcánica. Es un umbral que, si se supera nuevamente, obligará a replantear la escala del riesgo habitual. Los científicos señalan que quizá se ha entrado en una fase distinta, donde la densidad de magma o el sistema de grietas subterráneas cambian de comportamiento. Esa alteración puede significar que los eventos que antes ocurrían cada décadas o siglos comiencen a hacerlo con mayor frecuencia. Y si esa hipótesis fuese correcta, las estrategias de monitoreo, alerta y evacuación ya no serían suficientes tal como están hoy. Sin embargo, plantear esa hipótesis abre una tensión inevitable. ¿Y si estamos aún bajoestimando la capacidad de este volcán para transformarse? La vigilancia también exige comunicación. Los datos deben traducirse en mensajes comprensibles para la población. Aquí entra la cuestión técnica humana de la alerta volcánica. Cuando el sistema lanza una señal, ¿la recibe la comunidad? ¿Se interpreta correctamente? ¿Se actúa a tiempo? Históricamente, muchos desastres no han sido provocados solo por la naturaleza, sino por fallos en la transmisión de la alarma. Por ejemplo, que el sensor detecte actividad pero la persona encargada no reaccione, o que el mensaje llegue pero no se entienda la urgencia. En esta erupción reciente, la velocidad con la que se manifestó el fenómeno pone a prueba ese sistema de comunicación. Los tiempos se han reducido. Ya no basta con horas de previsión, porque la columna de lava descendió rápidamente. Esa doble presión, del volcán y de la comunicación, plantea una pregunta que no se ha resuelto. ¿Qué margen de tiempo real tienen quienes deben actuar? Esa pregunta conecta con la última sección, donde exploraremos qué lecciones emergen de este episodio, qué puede cambiar en la planificación volcánica global y qué desafíos quedan abiertos. Cada episodio volcánico extenso ofrece un conjunto de lecciones, algunas evidentes, otras ocultas, y abre un mapa de tareas pendientes. En este caso, lo primero que queda claro es que el riesgo volcánico puede manifestarse de manera mucho más abrupta de lo pensado. La existencia de una fuente de lava tan alta en tan poco tiempo evidencia que los modelos tradicionales podrían necesitar una revisión. Las autoridades y los científicos deberán reevaluar las amenazas a partir de este nuevo dato: la altura, el volumen, la velocidad de ascenso de la lava. En segundo lugar, la infraestructura de alerta y evacuación ha sido puesta bajo tensión. Las rutas de evacuación, los sistemas de comunicación, la coordinación entre agencias múltiples. Todas estas cuestiones deben adaptarse a un escenario donde el margen de maniobra se estrecha. En tercer lugar, la interacción entre la erupción y la comunidad, viviendas, turismo, servicios básicos, economía local, revela cuán vulnerable es un entorno que convive con el volcán desde hace siglos. No basta con coexistir, se debe anticipar, se debe planificar, se debe educar. Pero también emergen desafíos abiertos. ¿Cómo calibrar la inversión en sensores, drones, satélites y personal técnico de vigilancia cuando los recursos son limitados? ¿Cómo asegurar que la comunidad entiende el riesgo sin vivir en permanente estado de alarma? ¿Cómo equilibrar la vida cotidiana y la calmada vigilante que exige la presencia de un volcán activo? Y además, ¿cómo compartir datos científicos complejos con el público de forma que no provoque confusión o pánico innecesario? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero su importancia se ve acrecentada por lo que acabamos de presenciar.
Esta erupción de altura inédita en la zona plantea que quizá estamos ante un nuevo capítulo del vulcanismo local, uno que exige replanteamientos. En definitiva, la tensión que queda en el aire es la siguiente. Si un volcán como este puede despertar de esta forma impredecible, ¿qué otras zonas del mundo podrían estar en un estado similar sin que lo sepamos? Y si la ciencia, la vigilancia y la comunidad no están alineadas al mismo ritmo, ¿podremos reaccionar a tiempo cuando la próxima columna de lava se eleve en el cielo? Esa pregunta no la responderemos hoy, pero sí la llevamos como advertencia, como inquietud, como llamada a la atención, porque la Tierra sigue hablando. Y nosotros hoy la hemos escuchado un poco más fuerte que antes. Lo que hemos visto hoy arroja luz sobre un fenómeno que es, al mismo tiempo, asombroso y amenazante. Un volcán que parecía estable ha manifestado una fuerza extraordinaria, una fuente de lava que se alza sobre 1200 pies, un espectáculo de poder geológico que no solo desafía la belleza de la naturaleza, sino también nuestra capacidad para entenderla y gestionarla. Las implicaciones, desde los hechos concretos hasta los escenarios posibles, desde los impactos humanos hasta los retos científicos y sociales, todas convergen en una misma verdad. El riesgo existe, se materializa, y no espera a que estemos listos. En este video hemos recorrido los datos que conocemos, los escenarios que podrían desarrollarse, los impactos que ya se sienten y los desafíos que emergen. Pero el viaje no termina aquí, porque cada nueva erupción, cada nueva columna de lava, cada grieta que se abre en el subsuelo, nos recuerda que no hablamos de algo remoto o lejano. Hablamos de la Tierra que habita bajo nosotros, del entorno que compartimos, de la vulnerabilidad que acecha. La ciencia puede reducir la incertidumbre, la comunidad puede prepararse, las autoridades pueden alinear sus recursos, pero ninguno de esos elementos funciona bien si el conjunto no está coordinado. Así que hoy la pregunta que queda no es retórica. ¿Cómo vamos a responder cuando la próxima llamada de la Tierra suene más fuerte aún? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que no sea solo testigo o espectador, sino parte activa de la protección, de la vigilancia, de la preparación? Porque en la mirada de esas llamas que ascendieron al cielo, hay un mensaje que no se puede ignorar. La naturaleza actúa, aunque nosotros no queramos. Y mientras las cenizas se asientan y los sensores siguen su registro, algo queda claro. El tiempo de actuar es ahora, no solo para observar, sino para entender. No solo para contener, sino para anticipar. A ti, que estás viendo, queda la tarea de no apartar la mirada, porque el próximo descubrimiento, la próxima sorpresa, puede estar al doblar de una grieta silenciosa. El suelo se ha calmado, al menos por ahora. La columna de fuego que hace unas horas rasgaba el cielo se ha reducido a un resplandor tenue en el horizonte, pero el eco de lo ocurrido aún resuena. En el aire queda esa mezcla de admiración y advertencia que solo los grandes fenómenos naturales saben dejar. Lo que sucedió en Hawái no es únicamente un hecho geológico, es un recordatorio de que habitamos sobre una maquinaria viva, compleja e impredecible. La Tierra no nos pertenece. La Tierra se mueve, respira, cambia, y nosotros apenas aprendemos a escucharla. Cada erupción, cada sacudida, cada grieta abierta en el suelo nos revela la fragilidad de nuestras certezas. Durante años, este volcán permaneció vigilado, estudiado, aparentemente comprendido. Sin embargo, en un instante, volvió a demostrar que el conocimiento humano tiene límites, y que el planeta no responde a nuestras proyecciones ni a nuestras rutinas. Los científicos lo saben. No hay predicción perfecta, solo atención constante, y los habitantes lo sienten. No hay seguridad absoluta, solo preparación y respeto por la fuerza que yace bajo sus pies. En un mundo donde la tecnología promete controlarlo todo, este tipo de eventos nos devuelve a una verdad esencial. Seguimos dependiendo de la naturaleza,
y no al revés. Podemos medirla, interpretarla, intentar contenerla, pero no detenerla. Y quizás en esa impotencia radique nuestra mayor lección. Porque, detrás del espectáculo del fuego, hay una advertencia silenciosa. El equilibrio de nuestro entorno es más frágil de lo que creemos. La corteza que pisamos cada día no es una superficie muerta, sino un tejido vivo en movimiento. Esta erupción, con su fuente de lava descomunal, ha sacudido más que el terreno de Hawái. Ha sacudido nuestra confianza en la estabilidad. Ha mostrado que incluso en los lugares más estudiados, lo inesperado sigue siendo posible. Y que la verdadera fortaleza humana no está en evitar el desastre, sino en aprender de él. Quizás ese sea el verdadero mensaje que deja este despertar volcánico. La necesidad de mirar más allá del asombro, de transformar la curiosidad en conciencia y la conciencia en acción. Porque si algo nos enseña la Tierra cada vez que habla, es que no busca destruirnos, sino recordarnos que seguimos siendo parte de ella. La lava se enfría, las cenizas descienden, los sensores registran su silencio. Pero bajo la superficie, la historia continúa. Y lo más inquietante es que nadie puede decir cuándo volverá a comenzar. Gracias por acompañar este análisis. No bajemos la guardia. La Tierra ha hablado, y queda por ver qué responderemos.